Esto es el título, que puede ser una cosa muy larga y medio compleja, de mi doctorado. Ese es en inglés, lo voy a pasar a español, que lo que yo propuse en el doctorado fue traer una mirada sistémica de la vida a modelos de base fenomenológica. Ahí todavía puede que estemos hablando un lenguaje muy raro, y lo que yo quería mostrar era cómo el ciclo ovulatorio menstrual impacta en otros sistemas del organismo. Yo por aquí veo caras que ya me han escuchado la carreta un montón de veces, espero que hoy puedan ver algo distinto. Entonces, bueno, en ese marco de esta tesis doctoral, yo quiero preguntarles si ustedes saben qué es un doctorado. Ahí sin mirar mucho, ¿alguien sabe qué es un doctorado? ¿Se le ocurre? ¿Qué se les viene a la cabeza con doctorado? ¿Algo que les gustaría hacer? Nada se les viene. Alguien dice, uy no, algo que yo no haría nunca en la vida, o alguien dice algo que yo quisiera hacer. ¿Quiénes harían un doctorado? Wow, varios. ¿Y quiénes no? Así les paguen. Por allá, también varios. Ok. Cuando yo empecé a hacer un doctorado no tenía ni idea qué era un doctorado. Yo le dije a la profesora que me invitó a hacer un doctorado que yo me había prometido a mí misma nunca hacer un doctorado. Cuando me gradué de la maestría dije, no más, no quiero nada más, no voy a hacer un doctorado, no tiene mucho sentido, me voy a dedicar a leer otras cosas, ahorita les cuento qué. Y resulta que, como hace 6 meses, una amiga me envió esta infografía de qué es un doctorado. Entonces ella me dijo, imagínate que me encontré esta descripción gráfica donde lo que muestran es que en este círculo, pues suponemos que ese círculo representa el conocimiento al que hemos alcanzado como humanidad, ¿cierto? Entonces, cuando uno está en primaria, conoce un pedacito de ese conocimiento, lo azulito. Después en bachillerato va conociendo más, después en un pregrado conoce un poquito más, después en una maestría va dirigiéndose. Miren que ya el conocimiento no es uniforme, sino que va teniendo una flechita. Y eso significa que cuando uno va haciendo una maestría, pues se va especializando en un campo, ¿cierto? No conoce de todo, pero conoce de una cosa. Y luego dice acá que si uno sigue leyendo papers y artículos científicos, entonces se va acercando a la frontera de ese conocimiento. Y un doctorado finalmente es hacerle un hundidito a la frontera de ese conocimiento, o sea, poner un pedacito de ensanchamiento en esa frontera que tenemos en el conocimiento como humanidad. Resulta que yo, después de estar 4 años haciéndole fuercita a la frontera del conocimiento, pues veo el mundo así, ¿cierto? Esto es un zoom. Para mí, mi doctorado es wow, es una cosa gigante, pero pues para la humanidad es como esto. Yo creo que ustedes ni siquiera lo alcanzan a ver, ¿cierto? Es una cosita ahí que alguien expandió. Y esos son los doctorados. Entonces, uno, ¿por qué hace un doctorado? ¿O para qué hace un doctorado, cierto? Para saber pasar eso. Entonces, en el 2017 estará yo graduándome de maestría y diciendo que no iba a hacer nada más allá de la maestría. Esto fue en Países Bajos y fue una maestría en modelado matemático de unos polímeros, que resistieran altas temperaturas y altas presiones para poder reemplazar ciertas piezas de los motores de los carros y poner ahí polímeros resistentes que hicieran más liviana la carrocería. Resulta que ahí yo me doy cuenta que yo no quiero ser ingeniera. Ahí yo digo, yo no soy ingeniera, ¿qué es esto? Yo no quiero estar en una oficina sin ver la luz casi, porque llegaba muy temprano. En Países Bajos la mayor parte del año es muy oscuro, amanece muy tarde, anochece muy temprano. Entonces, si yo llegaba a la oficina a las 7:30 u 8,
todavía no estaba del todo aclarado y si me iba después de las 5:30 ya no veía el sol. Y yo dije, esto no tiene sentido, yo quiero sol, yo quiero luz, yo quiero estar afuera, yo quiero estar en contacto con las personas y ahí renuncio a ser ingeniera, o sea, me gradúo de maestría y renuncio a ser ingeniera y me devuelvo para Colombia buscando el sol. Y empiezo a leer, a la par de esta maestría, yo me puse a leer un montón sobre fisiología y el ciclo menstrual, porque yo tenía una irregularidad grande en mi ciclo, irregularidades que a mí no me dejaba de venir mi periodo 4 meses o 6 y luego volvía y así. Y yo no entendía muy bien y la única respuesta que daba ginecología eran pastillas anticonceptivas. Pero a mí eso me hacía ruido. Yo decía, yo no quiero más pastillas anticonceptivas. Empecé a explorar otras posibilidades, medicina china, medicinas orientales, y empecé a leer, porque esa parte mía de curiosidad de ingeniera sí se había acabado conmigo. Entonces empecé a leer y a leer y a leer y a leer y a darme cuenta que no era solo un impacto en el ciclo, sino que eso tenía que ver con mi alimentación, con mis hábitos, con lo que sentía, con mis emociones. Y me empecé a formar en psicología humanista existencial, que es una rama de la psicología, es uno de los enfoques de la psicología. Y como pueden ver, pues me fui si lo miramos desde el orden en el conocimiento, me fui a una rama del conocimiento bastante opuesta de la ingeniería, ¿cierto? Sin embargo, cuando estaba aquí en Colombia, en una charla de la alcaldía, una persona hablando de terapias menstruales dice, y en la ciudad hay diferentes mujeres trabajando en esto desde diferentes áreas. Hay una profesora en la Facultad de Minas haciendo un modelo de la menstruación desde las matemáticas y la ingeniería. ¿Y yo qué? Y cuando vi, era una profe que a mí, pues que yo había conocido en el pregrado, que es la profesora Lina Gómez, y le escribí. ¿Te había dado clase? No me había dado clase, pero ella era una de las profes del grupo de investigación donde yo estaba en el pregrado. Entonces la conocía. Y le escribí, le conté que yo ya no era ingeniera, pero que me había dedicado a leer mucho de fisiología y me invitó a ser consultora del equipo que estaba desarrollando el modelo del endometrio específicamente, o sea, de la capa interna del útero que se va desprendiendo cuando menstruamos, y me dijo, no, tranquila, no importa que no seas ingeniera ya, vení y haces consultoría a ver si este modelo matemático tiene sentido fisiológico, o sea, a ver si sí estamos representando de una manera precisa estos fenómenos. Y yo dije, listo, pero yo no me voy a meter con ecuaciones ni nada de eso, no. Terminé mirando una ecuación que tenía una densidad por allá donde no era, las ecuaciones me empezaron a hacer ojitos, terminé en ese paper que ellos estaban haciendo y me dijeron al final de ese proyecto, la profesora me dijo, esto va a quedar muy huérfano porque los estudiantes ya se iban, preséntate a un doctorado. Entonces, después del 2017, ¿saben qué es esto? 3 Doritos después, yo estaba metida en un doctorado. Y aquí, 4 años después, contándoles a ustedes qué es esto. Hoy les voy a hablar de interacciones que sostienen nuestra vida, de cómo una mirada fragmentada no alcanza a ver de los sistemas vivos que vamos siendo y pues en específico del ciclo ovulatorio menstrual. ¿Por qué saber del ciclo si yo soy hombre y a mí eso no me pasa? ¿Se les ocurre algo? ¿Para qué? Convivencia dicen por acá, empatía. Hay una y es que, científicos, hay una y es que el primer territorio que toda la humanidad habita es un vientre, cuando llega a la Tierra, ¿cierto? No me voy a meter en lo que cada uno piensa antes de llegar a la Tierra y encarnar un cuerpo,
pero al menos llegando a la Tierra es el primer territorio que habitamos, de donde nos nutrimos y donde nos formamos. La manera en que nos relacionamos con la vida se expresa y se evidencia en nuestra cotidianidad y nos va contando también a nivel cultural y en esos lugares que no tenemos tan conscientes cómo es nuestra relación con esos lugares pues, que nos nutren. Por ejemplo, el vientre, el útero, la tierra misma, la comunidad en la que estamos. Entonces, como hasta ahora todos los humanos pasamos por un vientre y por un útero, digo hasta ahora porque por ahí hay investigaciones, no sé si han visto, de posibles alternativas para nacer. Sin embargo, hasta ahora necesitamos un útero y habitamos un útero y nos nutrimos ahí y nos formamos un cuerpo de un útero. Y nos formamos un cuerpo gracias a este ciclo. Entonces, conocer mejor este ciclo es conocer mejor de la vida. Y yo creo que la vida pues es un tema que a todos nos interesa. Entonces, les voy a hacer preguntitas. ¿Qué es lo primero que se les viene con esta imagen? Redes neuronales. El cosmos. Grafos, el cosmos. ¿Alguien más? Redes neuronales, grafos y el cosmos. Con esta. Espermatozoides. ¿Qué más? Raíces. Vida, dijeron por ahí. ¿Cómo? IA. Vías. O sea, no te entendí nunca. Vías. Entonces, el cosmos, espermatozoides, vías, raíces. Vale, y con esta. ¡Ah! ¡No! Bueno, ya. Aplaudimos y nos vamos. Ahí está, con esta. Neuronas. Ok, entonces les voy a contar. La primera es el universo, es una foto de varias galaxias. Es el cosmos, efectivamente. La segunda es el cerebro, una fotografía que hicieron en 3D del cerebro. Y la tercera es un zoom del nervio vago, un nervio que conecta el tallo cerebral, pasa, nos atraviesa, se va inervando, entra en el corazón, baja hacia todo nuestro sistema digestivo y está relacionado con las respuestas ante el estrés. Y este nervio tiene una particularidad y es que tiene más neuronas de las que le cuentan al cerebro cómo está todo el sistema que de las que le dan órdenes al sistema del cerebro. ¿Me hago entender? Entonces, tiene más de las que le dicen cosas al cerebro que de las que le mandan señales de control al cuerpo. Ese nervio vago es bastante disruptivo porque mueve mucho esta perspectiva cerebrocentrista y cuenta cómo también los órganos y los estados que se van desarrollando en todo el organismo están modulando las respuestas del cerebro constantemente y no solo recibiéndole órdenes. Entonces, por acá voy a entrar en la mirada que sostiene y le da piso a toda la investigación de este doctorado, porque uno podría modelar, pues hacer modelos matemáticos desde muchos lugares, pero aquí hay algo importante y es que la mirada que tenemos de la vida también guía la manera en que nos relacionamos con ella, la manera en que la representamos, y para nosotros como ingenieras e ingenieros, pues la manera de representar la vida usualmente es con modelos matemáticos o con modelos de algún tipo. Si la mirada de la vida es fragmentada, la representación que vamos a hacer de ella también va a ser fragmentada. Si la mirada de la vida es una mirada en la que solo importa un estado, entonces también la representación que vamos a hacer de esa vida pues va a excluir muchos otros estados. Entonces, eso dice la siguiente diapositiva, que no pasa. Y por eso, en este momento voy a hablarles exactamente de eso, de la vida y de cómo lo estamos mirando. Entonces, desde una mirada sistémica, que si se acuerdan es una primera parte del título de esta tesis,
Una mirada sistémica, ¿alguien sabe qué es una mirada sistémica? ¿O compleja? ¿Se le viene algo? Interdisciplinaria. ¿Cómo? Como sistema, ajá. Hay algo importante ahí, y es que para la mirada sistémica no basta con los fragmentos, es decir, el todo no es la suma de las partes. ¿Por qué? Porque entre las partes hay conversaciones e interacciones, hay muchas relaciones. Vamos a ver un sistema simple. Esto es el metabolismo de una bacteria. Simple en términos de lo chiquita que puede ser una bacteria, ¿cierto? Los pocos subsistemas que tiene, pero si uno se va a ver el metabolismo realmente no se ve tan simple, ¿cierto? Cada punto es un proceso dentro de ese metabolismo y cada línea es la interacción entre esos procesos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Este punto de acá tiene relación con este de acá? Este de arriba con este de esta esquina. ¿Será? ¿Hay algún punto que no tenga relación con algún otro? Sí, por ahí dicen que sí. Bueno, yo les puedo pasar esto y ustedes hacen como el seguimiento con el lápiz si quieren, porque si no nos demoraríamos aquí toda la hora. Pero les voy a pedir fe, que me crean. Cada punto de esa red está conectado con cada punto de ella misma, por más lejanos que parezcan, por más desconectados que parezcan. Y cada interacción de la red depende de todas las otras. Eso nos lleva a decir que una perturbación en un punto de esta red va a sentirse en todos los otros puntos de la red. Así esté muy lejos. Entonces, algo que se altere por acá se va a terminar sintiendo por acá. Con menos intensidad, con más intensidad, sí, pero va a haber un reordenamiento en toda esa red que la va a afectar completa. Nikola Tesla decía que la frecuencia de la Tierra y la frecuencia del cerebro están súper conectadas, que están muy cerquita, que son muy similares. Y por tanto que los campos terrestres, los campos del planeta que habitamos, modulan los procesos biológicos. Y que en ese sentido, las frecuencias de los lugares donde estamos, aquí estoy hablando de electromagnetismo, o sea, frecuencia en ese sentido, también impacta las frecuencias de mi sistema biológico. Esto pues para hablar de esta mirada sistémica. Manu, no, yo creo eso. Gracias. ¿Eso fui yo? Sí. Ah, ok. Entonces, en esta medida de cómo están interconectadas todos los puntos de un sistema vivo, pues esto aplica para una bacteria, para un elefante, para una jirafa, para un humano, para una humana y para el planeta entero. Esto es muy interesante porque cuando yo empecé a estudiar autores, pues tuve el privilegio de ver su conexión, aunque no sé si ellos la vieron, probablemente sí, unos sí la vieron porque se citan unos a otros y se referencian y hablan de ellos. Otros no sé qué tanto. ¿Por qué les digo que otros no sé qué tanto? Por aquí Humberto Maturana y Francisco Varela eran biólogos, neurobiólogos, filósofos, se metieron mucho en la ecología, en las ciencias cognitivas y desarrollaron una teoría de la vida, una teoría de la cognición que se llama la teoría de Santiago. Ahorita les hablo un poquito más de ellos. Y a su vez, por allá en Austria y en Italia, Fritjof Capra, que todavía está vivo, y Pierre Luisi, que creo que también está vivo, desde la bioquímica, la física teórica, la biología sintética y la filosofía, empezaron a trabajar en unos postulados de la mirada sistémica de la vida para traer una visión unificadora ante el paradigma fragmentado, ante un paradigma muy mecanicista, muy cartesiano, muy fragmentado, en el que no cabía la vida. Y resulta que esos cuatro pues empiezan como a tejer una conversación ahí súper interesante, a pesar de su distancia geográfica. Y además, por allá en el Reino Unido, en Inglaterra, Gregory Bateson, que es un antropólogo, pues que no es ni un físico ni un biólogo, también empieza a observar la vida y a traer postulados muy parecidos a lo que toda esta gente estaba trayendo. Más allá de la geografía, en Austria, ¿saben quién es Viktor Frankl? Ni idea, ¿alguien sabe?
¿Tú sabes quién? ¿Qué es? El hombre en busca de sentido. Ajá. Él es muy famoso por ese libro. Él era un psiquiatra y trajo la psicología existencial con mucha fuerza. También fue filósofo porque salió de una experiencia de los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial y durante esa experiencia escribe el libro y lo publica cuando sale y luego desarrolla toda una teoría de psicoterapia que se llama logoterapia. Entonces está en un lugar del área del conocimiento, lejos de toda esta otra gente, pues aparentemente, ¿cierto? Y por acá en Estados Unidos están Carl Rogers e Irving Yalom. Irving Yalom es un psiquiatra y Carl Rogers es un psicólogo humanista que, aunque parecen muy lejos de toda esta otra gente en biología, en neurobiología, pues terminan encontrándose. Esto, ¿por qué se los traigo? Porque es bonito también cuando estamos investigando, no solo acercarnos a eso que estamos viendo o eso que queremos ver, que en mi caso es el ciclo menstrual, sino todo lo que pasa alrededor de, en este caso, los sistemas vivos, ¿cierto? Cómo este postulado sistémico de las interacciones no solo se expresa en el cuerpo que yo estoy estudiando, también se expresa en las personas que lo estudian, ¿sí? También las interacciones se expresan en cómo las ideas aterrizan en diferentes lugares del globo, que yo creo que además lo hemos visto a lo largo de la historia de la ciencia y del conocimiento, cómo las diferentes ideas le aterrizan a distintos humanos y las empiezan a expresar de distintas maneras. Entonces, en este sentido, mira, así funciona. En este sentido, una de las cosas que empiezan a aparecer es que cada organismo vivo, según los chilenos, los que estaban aquí al lado izquierdo, Humberto Maturana y Francisco Varela, tienen unas propiedades que pueden resumirse en la autopoiesis. ¿Qué es autopoiesis? Que lo vivo se renueva a sí mismo y se autosostiene. O sea, tiene un principio autogenerador y autosostenible, autosostenido. ¿A partir de qué? De que todos los sistemas están interactuando adentro de ese organismo vivo y que mis salidas son entradas de otro sistema. Entonces, las salidas que yo entrego son entradas de otro, sus salidas vuelven a ser entradas mías y así hay una red que se autosostiene. Eso es autopoiesis. Se organizan los sistemas vivos en redes altamente complejas por ese montón de interacciones y altamente inteligentes, según los de Europa, Capra y Luisi. Y tiene el sistema vivo un acople estructural. ¿Cómo así? Así como dentro de mi cuerpo un sistema entrega una salida y esa salida es la entrada de otro, con el entorno también funciona. Mi salida en este momento empieza a ser su entrada, ¿cierto? Y la salida de ustedes, que es el bostezo, el sueño o la atención, asentir, eso empieza a ser mi entrada también. Entre muchas otras cosas, hay neurobiólogos ahora mostrando cómo se empiezan a sintonizar los corazones también. O sea, el latido del corazón de las personas con las que yo estoy interlocutando empieza a responder a mi latido por resonancia. No necesariamente es que latan igual, es que hay unos pulsos que se empiezan a responder y a danzar ahí en esos campos. Neurobiología. Entonces hace un acople estructural en el que el ambiente empieza a ser parte del mismo organismo, o sea, se trenza con el organismo y le detona cambios estructurales. ¿Cómo así que cambios estructurales? El ambiente tiene unas señales, el organismo las recibe y se tiene que reordenar, generar otras conexiones adentro para responderle a ese ambiente. Esto es diferente del determinismo porque lo que dicen acá es que el ambiente no determina qué cambios hace el organismo vivo, solo lo detona, es decir, lo toca. Y el organismo decide cómo responder, cómo reordenarse y responder. Las propiedades entonces de la vida son emergentes, ¿cómo así? Empiezan a brotar de estas interacciones. Una de las propiedades emergentes es el estado de salud.
Y desde esta mirada, el estado de salud no es un punto de equilibrio estático. ¿Se acuerdan en física los tipos de equilibrio? Que uno podía tener un equilibrio muy estable. O en cálculo, que uno analizaba la derivada y cuando la derivada era cero, ¿qué pasaba? Está en equilibrio. Está en el delta o el cambio de una variable con respecto al tiempo se hace cero. ¿Cómo así? Su pendiente es cero. Entonces puedo estar en un máximo, puedo estar en un mínimo, ¿cierto? Y por ahí puedo estar en un equilibrio estable o inestable. Resulta que la salud desde este punto de vista es un estado dinámico, no es un punto de equilibrio quieto. Esto se parece más a la termodinámica, ¿no? A estos balances cuando uno ve agua evaporarse y volver a condensarse, que entra en equilibrio termodinámico, si se acuerdan por ahí algunos, son estados donde hay mucho movimiento. Entonces en los sistemas vivos, las variables fisiológicas tienen fluctuaciones, como así, el nivel de azúcar en la sangre fluctúa a lo largo de todo el día. Ustedes ahora pueden estar teniendo una caída después del pico que tuvieron después del almuerzo y tener mucho sueño, por ejemplo. Ellas van fluctuando en rangos que son sanos, ¿sí? No están siempre quietas. Y esa fluctuación da flexibilidad y la flexibilidad es un sinónimo de salud dentro de esos rangos pues sanos. Entonces, pérdida de flexibilidad es pérdida de salud. ¿Qué piensan de la reproducción respecto a la salud? ¿Qué relación tendrá? Resulta que desde esta mirada, lo reproductivo no es una característica que tenga que estar. No necesariamente tiene que estar. Lo sano puede estar. Primero, lo más importante es que esa red que se autosostiene y se autogenera esté sólida. Y entonces lo reproductivo es algo que emerge, que viene o no, cuando esa red ya está sólida, ¿sí? Para esta mirada de la vida, realmente la reproducción no nos habla de más sano o menos sano. Nos habla de más sano o menos sano la flexibilidad, nos habla de más sano la armonía con la que fluctúan estas variables y la posibilidad de responder a la vida. Entonces, Rogers, uno de los psicólogos existenciales que les mostraba, perdón, humanista, Carl Rogers es psicólogo humanista, él dice, desde la psicología en Estados Unidos, que los organismos vivos, y hablando pues de los humanos, tenemos una tendencia actualizante, que va más allá de preservar la vida, una fuerza que le permite al organismo expandirse constantemente imponiendo su determinación, es decir, poniendo su manera de moverse ante los acontecimientos. ¿Esto a qué se les parece? A ese movimiento de cómo el ambiente detona en el organismo una reconexión, una actualización, una forma de ordenarse distinto para responderle. Él está hablando desde la psique y desde la psicología, pero está describiendo algo muy parecido a lo que describen pues, de la vida y de la biología. Entonces, en este sentido, voy a entrar en un tema aquí que puede ser más álgido que los otros. Maturana y Varela, los chilenos, formulan la teoría de la cognición, que le llaman también la teoría de Santiago, porque es en, ¿dónde? Santiago de Chile. Entonces, la teoría de Santiago o la teoría de la cognición va a decir que la cognición es conocer. ¿A ustedes a qué les suena cognición? A cerebro. ¿A qué más? Pensamiento. ¿A qué más? Cerebro, pensamiento. ¿Cómo? Señales. Resulta que estas personas van a decir, la cognición es la experiencia a través de la que la vida aprende. Entonces, se la sacan del cerebro. Dicen, no, eso no le pertenece a un sistema nervioso exclusivo, ni al cerebro, eso le pertenece a la vida. Y es la manera en que la vida aprende.
Y entonces es la manera en que hay un proceso en el que la vida reconoce cómo seguirse sosteniendo. Es decir, dónde está el alimento, dónde está la sombra, dónde está la luz, dónde están los recursos, y recuerda. Entonces va aprendiendo y va recordando. Y ahí llega Gregory Bateson desde el Reino Unido y dice, ve, es que mente es un concepto que me queda como súper cortico y muy rígido. Esto de mente y la mente que además está en la cabeza y está en el cerebro y que no la hemos podido ver porque entramos al cerebro y no encontramos como dónde se posa la mente, yo creo que es una cosa más amplia y no es mente como una cosa estática dentro de la cabeza, sino que son procesos mentales que ocurren en todo el organismo y que son maneras de aprender, de recordar y de tomar decisiones. O sea, ahí empiezan a conversar pues estas dos teorías. Y dice, Bateson se atreve a más, y él dice, incluso un crustáceo recuerda, porque aprende, y además toma decisiones de hacia dónde moverse, sensa y recibe señales con todo su organismo, de los depredadores, de la comida, y en esa medida eso es un proceso mental. Entonces dice que el proceso mental ni siquiera depende de tener un sistema nervioso, porque los crustáceos, pues, en ellos no se reconoce un sistema nervioso estructurado. Entonces hablan de la cognición como conocer y como parte de la vida. En esto, entonces empiezan a entrar aquí es lo álgido, a entrar en estas palabras donde etimológicamente encuentran este mismo movimiento de la vida, este principio vital que mueve la vida, que la ordena, pero desde otros lugares, desde anima en el latín, psique en griego, atma, neuma. ¿A qué le suena neuma? ¿A qué? Sí. ¿A qué? A pulmones, ¿a qué más? Neumático, ¿a qué más? Neuma, pulmones, neumático, todo eso tiene que ver con aire, aliento, soplo, principio divino o universal que ordena el cosmos. Todos tienen algo que ver con la respiración y con una fuerza que mueve la vida. Rúa es menos conocido, no sé si alguien lo conocía, es del hebreo y también es aire en movimiento, fuerza viva y dinámica. Resulta que estos otros científicos de la biología hablan de la cognición como esa fuerza que mueve la vida. ¿Por qué? Porque si yo no aprendo dónde está la luz, probablemente ¿qué me pase? Como un organismo vivo. Si no tengo luz, ¿qué me pasa? ¿Qué? No hay energía, me puedo morir, ¿cierto? A los humanos, ¿qué nos pasa sin sol? Durante periodos muy prolongados de tiempo. Déficit de vitamina D y empiezan una cascada de síntomas bastante desagradables. Entonces, si yo no aprendo y no conozco y no recuerdo y no tomo decisiones, ¿para qué? Reconocí que el sol está por allá y que necesito sol, tomo decisiones. Esa fuerza que me mueve, ellos la pusieron como cognición. Pero miren que de este otro lado, la fuerza que mueve está en términos que ¿esto a qué les suena? Más a qué lado de las áreas del conocimiento. Medicina. Cuando uno habla de ánima, de psique, de atman, de neuma. Filosofía, psicología, ajá. Y eso nos va llevando más hacia, miren que por aquí dice spiritus en latín, conexión trascendente. ¿Eso a qué les empieza a sonar? Espiritualidad y religión. Religión en su etimología también significa religare, que es volverse a conectar, volver a conectarse. Entonces en esto empezamos en cognición, conocer biólogos, neurobiólogos, y terminamos en un espectro que históricamente ha estado muy separado de la ciencia, o muy peleado con la ciencia, ¿no? O sea, la espiritualidad y la ciencia, ellas tienen ahí siempre su tensión, no les gusta la una a la otra, si yo no puedo demostrar eso, eso no existe, ¿cierto? ¿Espíritu qué? Pero resultan hablando de lo mismo, de una fuerza que mueve la vida,
de un principio ordenador, como fuerza ordenadora, y de una fuerza impulsora que permite que la vida se sostenga. Hay por aquí un dato curioso, en los griegos, de los griegos viene esto de perder el conocimiento cuando alguien se desmaya o cuando alguien muere, porque para ellos conocer, esta cognición era justo eso, estar conociendo, saberse. Entonces perder el conocimiento era perder esa fuerza impulsora de conocer con todo el organismo, es decir, morir. En este sentido, pues se encuentran la cognición y el espíritu, y empezamos a ver que lo que aparentemente estaba muy fragmentado, pues tiene relación. ¿Por qué traigo esto? Porque es que eso que les mostré de la bacteria, del punto muy lejano, que algunos no creen que está relacionado con el de abajo, también tiene que ver con esto. También tiene que ver con la fuerza impulsora de la vida, que se expresa en el organismo, en el cuerpo físico, pero pues que tiene que ver con la manera en que la vida conoce y se relaciona con el entorno. Viktor Frankl finalmente dice que la dimensión espiritual es la que despliega todos los recursos que sostienen la vida y que nunca enferma. Él dice que la dimensión espiritual es un principio ordenador del organismo y que, pues para no dejarla por allá como, pero ¿qué es la dimensión espiritual? Se expresa en nosotros, en la creatividad, en la capacidad de crear. Entonces, cuando la dimensión creativa está por allá cojeando, hay un llamado de esa dimensión espiritual como principio ordenador, en el amor y en la capacidad de amar, en el humor, en la libertad, y con la libertad, pues en la responsabilidad y en la capacidad de responder a la existencia, o sea, a lo que se nos ha encomendado. De esta manera, la motivación precisamente es que sabemos, ¿esto con qué los conecta? ¿Qué ven ahí? Redes, ¿qué más? Naturaleza. Esto es justo parte de la motivación, porque es que la naturaleza que usualmente pensamos como la naturaleza allá afuera, es la naturaleza de la que somos parte. Estos procesos de cómo conoce la vida también son los procesos por los que pasamos nosotros. En este momento muchos de ustedes están haciendo digestión, yo también. Muchos de ustedes están respirando, espero que todos, ¿cierto? Hay algunos que pueden que estén haciendo apnea, no sé. Y todas esas funciones están sucediendo sin que ustedes estén ahí con su cabeza diciendo voy a digerir esta papita que me comí en el almuerzo, ¿cierto? Yo espero que no. Y qué alivio que eso no dependa de mí, pues que yo no tenga que saber cómo digerir la lechuga que me comí ahorita, ¿no? En ese sentido, claro, nosotros tenemos conciencia, es decir, sabemos que sabemos, y eso lo han puesto como una gran diferencia pues, entre nosotros y otras especies. Hay quienes argumentan que hay otras especies que tienen también una gran capacidad de saber. Sin embargo, esta posibilidad de saber que sé, pues hay evidencia pues, en nosotros. Sí, ahí es lo único que medio nos pone en otro lugar. Sin embargo, eso no nos distancia de toda esta naturaleza que conoce. ¿Y conoce cómo? Conoce cómo sabe una oruga licuarse y volverse mariposa. Ustedes saben que las orugas literalmente se licúan en el capullo para poderse volver mariposa. Busquen. Cómo sabe una hoja caer y cambiar de color, o sea, como en esas hojas cambian de color, así como sabe una rama secarse y reverdecer, esos procesos de vida, muerte, vida, como sabe nuestra piel además soltar capas y como sabe nuestro organismo ciclar, de esa manera sabemos. Es decir, sabemos con todo el cuerpo. Esto que yo les estoy contando acá no solo lo sabe mi cabeza. Esto que yo les estoy contando acá lo sabe todo mi cuerpo. Es más, dependiendo de los pulsos del estómago, yo tengo una capacidad de procesamientos mentales distintas. Les recomiendo a Nazaret Castellanos, que está muy famosa ahora. Ella es
una científica muy rigurosa y habla de todos estos procesos. Sí. En Instagram está, en Spotify, en muchas partes. Si quieren más rigor está también por ahí con papers. Entonces, en este sentido, podríamos atrevernos a cuestionar algunos postulados. Por ejemplo, si apagamos un sistema de un organismo vivo, el efecto será netamente local. ¿Qué dicen ustedes después de toda esta carreta que acabo de compartirles? ¿Sí? No, ¿cierto? Pues podemos cuestionar esto. O sea, si acabamos de ver que medio se acercaron la cognición y el espíritu a apagar un sistema de un organismo vivo que está aquí en los confines de mi piel, seguro el efecto no va a ser local, ¿cierto? Si más específicamente, si apagamos entonces el ciclo ovulatorio menstrual, el efecto que supuestamente nos prometen es netamente local, ¿cierto? No quedar en embarazo solamente, o quitar un dolor de cabeza solamente, o quitar el acné solamente, o quitar el cólico solamente. Resulta que eso no es cierto. Yo creo que ya lo sabían, si no, se los recuerdo, o se los cuento más bien, si lo sabían, se los recuerdo. No solo impacta el síntoma que se quiere quitar, ¿sí? Impacta todo el organismo. Y aquí, pues en este sentido, voy a contarles cómo lo vimos con modelos matemáticos. Otra vez, claro, interacciones. A partir de todo eso, lo que se puede ver es que la fisiología de las mujeres es un sistema subestudiado históricamente. ¿Se imaginan por qué? Por un lado, sí, por todo el peso histórico de la carga de las mujeres, por el lugar desde donde se mira la vida, porque es más fácil estudiar hombres. Si yo cojo acá todas estas personas que están escuchándome, si yo digo, bueno, voy a mirar los niveles de azúcar después del almuerzo de todos ustedes, resulta que cada mujer puede estar en un momento distinto de su ciclo. Unas pueden estar ovulando, otras pueden estar menstruando, otras pueden estar antes de ovular, otras después de ovular. Si amplío la muestra, puede que me encuentre unas en embarazo, unas en posparto, ¿cierto? Y eso, como las hormonas están distintas, pues eso va a impactar lo que yo sea que vaya a observar. Porque ya vimos que cada punto de la red impacta a todos los otros, ¿cierto? Entonces, claro que es mucho más complejo. Claro que es mucho más complejo. Y entonces, ¿qué se ha decidido? Estudiar hombres, donde las hormonas son mucho más, o sea, el periodo de la hormona protagonista, que es la testosterona, es más corto, es de un día, ¿cierto? Entonces es más homogéneo. Sin embargo, también hay muy poco estudiado en ciertas dinámicas de los hombres. Aquí les hago un spoiler. Parece que hay un ciclo de regeneración de los espermatozoides, más o menos de 60 a 72 días, donde los espermatozoides alcanzan toda la maduración y ahí se descarga y vuelve a arrancar ese ciclo. Entonces, y de eso no se habla casi. ¿Ustedes sabían? No, ¿cierto? Entonces, se coge a los hombres, se hacen estudios en ellos y luego, ¿cómo extrapolan a mujeres? Son humanos más chiquitos, o sea, de menor talla, y más livianos, o sea, de menor peso. Pero resulta que no siempre somos más chiquitas y más livianas y esa no es la única diferencia fisiológica, hay muchas otras mucho más complejas. Entonces se ha enfocado la mirada, pues primero subestudiadas, ¿cierto? Luego, cuando empezó la ciencia, porque si hay modelos matemáticos de los años 60, iniciando ahí, se enfocó la ciencia, una antes, por favor, dos antes, tres. Se enfocó en reproducción, patologías y quitar síntomas. Pero por fuera se quedó el estado sano, no conocemos casi el estado sano. ¿Ves que así se quita este síntoma? ¿Y cómo funciona lo sano? Ni idea.
No, es que así se quita la irregularidad. ¿Y cómo funciona en lo sano esta interacción con el azúcar en sangre? Ah, no, yo sé que así no tiene irregularidad, pero lo sano, ni idea. Las interacciones, por supuesto, se quedaron por fuera. Y la importancia del ciclo ovulatorio menstrual más allá del embarazo se quedó por fuera. ¿Qué entienden ustedes con esto? Si a ustedes les preguntan, ¿el ciclo menstrual para qué sirve? ¿O por qué está ahí? ¿O para tener hijos? Exacto. O sea, esa es la mirada siempre, para tener hijos. Para tener hijos. Y si usted no va a tener hijos, esto, cito, variada población médica, si usted no va a tener hijos, sáquese eso. Porque, pues, ¿para qué tanto dolor? No sé si a alguien le ha pasado, esos son experiencias hipotéticas que pueden pasar. Entonces, realmente lo que estábamos investigando era cómo es que este ciclo menstrual impacta todo el sistema más allá del embarazo. Porque nos aproximamos desde un lugar fenomenológico. ¿Qué significa fenomenología? Que vamos a escuchar el fenómeno, a ver qué nos cuenta, que vamos a escuchar la vida, en lugar de imponerle algo que nosotros queremos que sea. No, es que yo quiero que usted funcione así, que sangre cada 28 días, así como las pastillas, por ejemplo. Que no le den cólicos, que no le dé bajón emocional, que todo el tiempo esté plana. No, no vamos a imponer eso, vamos a escuchar qué nos dice la vida. Y vamos a llevar eso a modelos matemáticos. Lo que más escuchamos en este caso es entonces la fisiología y la anatomía. ¿Qué hice yo en la tesis? Explorar si podía llevar a modelos matemáticos cómo las hormonas de un eje que viene desde la base del cerebro, del hipotálamo, se une con la pituitaria, que es una glándula, y le manda señales a los ovarios, cómo las hormonas de ese eje, que salen de ese eje, impactan el tejido endometrial, que es el colchoncito dentro del útero que cada mes se descama o se desgarra. Cómo impacta el sistema metabólico y cómo impacta el sistema cardiovascular. Y esto fue lo que encontramos. Yo les voy a pasar rápido esta parte de cómo construimos los modelos. ¿A alguien le suena lo de balances de masa y balances de energía? Sí, ¿le suena? Listo. No está, lamentablemente. Yo también pasé por ahí, yo también pasé por Termo 3, para los que les haya tocado eso. En este caso, entonces, acercarnos a lo que realmente es en el cuerpo es muy importante. ¿Alguien identifica qué es esto? ¿Qué es? Por aquí se ven las trompas uterinas, que no son... a ver, a los órganos a veces le ponen nombres del apellido de la persona que descubrió el órgano. Entonces le pusieron las trompas del apellido de un señor que las vio en algún momento. Pero son las trompas uterinas, porque son del útero, ¿no? Por acá está, ¿qué es esto? El útero, mírenlo acá, de ladito. Aquí está, como si me tomaran una foto a mí, así. Que atravesara todo lo que se ve, ¿cierto? Entonces así está de lado y así está de frente. Lo que tiene debajo es la vejiga, él está así sobre la vejiga. Y lo que tiene más abajo, todo esto es el clítoris, se los presento. Un órgano dedicado solamente al placer, no tiene otra cosa, se dedica al placer. Y es un placer que regula sistémicamente el organismo. ¿Sí? Los orgasmos son momentos en los que el organismo se regula y descarga y tiene una posibilidad de reordenar sus sistemas armónicamente. Cuando hay presencia, ¿cierto? Cuando se está ahí en presencia, es un gran órgano para regular todos los sistemas. Entonces, cuando nos acercamos a este lugar, así de gráfico,
también empezamos a ver que en los ovarios, en lo que estaban abrazando las trompas uterinas, empieza a haber unos procesos donde se produce estradiol y se produce progesterona. No voy a entrar en detalle ahí, eso ahí nos podríamos quedar toda la tarde, pero resulta que las señales hormonales son como, imagínense, barquitos que van por toda la sangre y entregan mensajes. ¿A dónde llegan los barcos en general? Puertos. En nosotros, puertos son receptores. Y resulta que nosotros tenemos receptores de estradiol y progesterona en todo el cuerpo. Tenemos en el cerebro, tenemos en los huesos, tenemos en los músculos, en los senos, en el endometrio, o sea, en el tejido de adentro del útero, en todas partes. Si tenemos receptores en todas partes, estas hormonas le van a hablar a ¿quiénes? A todas esas partes, ¿cierto? A todo el cuerpo. Entonces resulta que lo que nosotros empezamos a hacer es estudiar fisiología y mirar, bueno, cuando está esta hormona, el tejido crece, y cuando está esta otra hormona, el tejido deja de crecer. En específico, la hormona del estradiol, la que es antes de la ovulación, para que sepan, es una hormona de un mensaje de mucha expansión. Por eso es posible que a veces antes de la ovulación, si están ovulando, se sientan con una energía más expansiva, de mayor actividad, de acción, ¿no? Como de mayor disponibilidad. La progesterona tiene un mensaje que balancea este. El mensaje es de restauración, de reposo, de no crecer infinitamente, porque ¿qué le pasa a los sistemas que pretenden crecer infinitamente? Colapsan. Entonces, esto lo ponemos, bueno, y cuando se retira la progesterona llega la menstruación. Todo eso que hablamos así, que describimos, que ponemos en palabras, lo ponemos en lenguaje más ingenieril. Esto es un diagrama que nos muestra cómo de un sistema que es ese eje del hipotálamo, la pituitaria y los ovarios, que es todo este eje que atraviesa desde el cerebro, salen hormonas y le hablan a un tejido, a unas células por aquí el estradiol, a otras la progesterona, ¿cierto? Entonces, a partir de eso, pasamos de estos diagramas a ¿qué se imaginan? Ingenieros. Modelos. Entonces, pasamos a ecuaciones. Y las ecuaciones, siempre que usamos, van a ser basadas en primeros principios. Entonces van a ser balances de masa por aquí, lo que entra menos lo que sale es igual a... Lo que entra menos lo que sale es igual a... No siempre es igual a 0. Lo que se acumula. Lo que entra menos lo que sale es igual a lo que se acumula. Cuando lo que entra y lo que sale es igual, lo que se acumula es 0. Sí, eso es un estado de equilibrio, pero no siempre estamos ahí. Y cuando lo que entra es más chiquito que lo que sale, es pérdida. También por ahí dijeron. Pero siempre es lo que entra menos lo que sale igual a lo que se acumula. Ecuaciones diferenciales acá. Ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿cierto? Miren que esto es solo respecto al tiempo. Cómo cambian el tiempo las células que crecen, cómo cambian las células que sostienen el tejido. Y por aquí empiezan a aparecer ¿quiénes? Las hormonas. Porque yo lo que quiero es mirar mis hormonas, cómo afectan ese tejido. Ahí hacemos el modelo y ya luego pues hay que compararlo con la realidad, ¿cierto? Y lo que empezamos a encontrar es que el modelo es capaz de seguir la realidad, que son las barritas azules, de una manera muy bonita. Las barritas azules son mediciones en mujeres de cómo ese tejido crece y cae. Esto es la menstruación, cuando cae es la menstruación. Por aquí está la longitud de la arteria que está nutriendo ese tejido, que no entraré pues en esos detalles. Y aquí está cómo se activa y se desactiva la menstruación, o sea, cuando está en 1, menstruamos, y cuando está en 0, no menstruamos. Y eso todo fueron modelos con primeros principios, o sea, balances de masa y balances de masa en general. ¿Qué pasa con este modelo? Que después de compararlo con la realidad y ver que sí funciona, dale Manu, porfa.
otra vez, está publicado en un artículo. Podemos jugar con él, podemos jugar con el modelo, entonces podemos cambiarle la entrada, en vez de ponerle estas que danzan así, que son las nuestras, le pusimos unas entradas de anticoncepción hormonal. Este es de un implante intrauterino, que es de descarga hormonal, pero se parece mucho a lo que hacen las pastillas, las inyecciones, el implante de acá de las barritas. Y es que miren, el azul es el sano, el cíclico, y el negro, que se queda aquí bajito y plano, es con las pastillas. Entonces así estamos afectando pues este tejido, por ejemplo. Aquí les traje cosas que uno puede hacer con matemáticas. Entonces a veces uno dice, uno nunca va a usar eso, ¿cierto? Me enseñaron a linealizar, ¿yo cuándo voy a usar eso en la vida? Resulta que me tocó volver a ir a revisar cómo se linealizaba un sistema dinámico. ¿Ustedes se acuerdan uno linealiza alrededor de qué punto? Ni idea. Uno linealiza es que alrededor de un punto de equilibrio, o sea, donde todo esté estable. Por ahí hay gente que sí se acuerda, me están haciendo así. Pero ellos lo están viendo. Resulta que este sistema no tiene un punto donde todo se quede quieto, o sea, donde todo esté estable. Entonces había un reto mayor que no era linealizar en un punto, sino a lo largo de una trayectoria. En fin, matemáticas y cosas divertidas que hacer con las matemáticas, pero lo más interesante es que como esto tiene significación física, y seguro varias personas me van a corregir, no sé si así se dice significado, pero es más que tiene un sentido en la fisiología. Gracias a eso, resulta que yo, esta matriz A, la puedo tomar, sacarle los valores propios, vea pues, y analizar la estabilidad del sistema. Cuando los valores propios de la matriz A son positivos, el sistema es inestable. Pues eso lo dice la teoría de linealización. Y cuando los valores propios de la matriz A son negativos, el sistema es estable. Resulta que antes de la ovulación, que es por acá donde está esta línea, mis valores propios daban positivos, o sea, inestables, ahí tienen el pastel. Y después de la ovulación, los valores propios daban negativos, o sea, estable. Entonces de acá podemos ver que la ovulación que hace en el sistema lo estabiliza, ¿cierto? La ovulación es el momento en el que el sistema cambia de un estado inestable a un estado estable, estabiliza el sistema. Entonces si yo les pregunto, ¿la ovulación es importante para las mujeres? Ustedes dicen, muy importante, muy, estabiliza el sistema, estabiliza el tejido, pero no solo el tejido, estabiliza todo el sistema. Cuando estamos en anticoncepción hormonal por muchos años, estamos obligando a que el sistema no encuentre esa estabilidad. Y vienen muchas consecuencias, pues, al hacerlo. Aquí jugamos más. Lo que hicimos fue subirle el volumen al impacto de la hormona, no se ve casi, al impacto de la hormona que hace crecer las células, le subimos el volumen y vimos que se desbordaba ese tejido, pues se salía así impresionante de la medida estándar pues del tejido. Y cuando le disminuíamos el volumen a la acción de la progesterona, o sea, de la hormona que llega a estabilizar y a sostener, también el tejido se disparaba. Este tipo de comportamientos los podemos ver en condiciones como endometriosis, no sé si saben qué es la endometriosis, e hiperplasia. La endometriosis es una condición muy dolorosa que sufre más o menos el 10% de las mujeres, y es que el tejido ya no crece dentro del útero, sino fuera de él, puede crecer en los intestinos, pero es un tejido que no es igualito al del útero, sino muy parecido. Y entonces tienen muchos problemas pues atendiendo esta enfermedad, no hay un tratamiento todavía puntual, pero se ve como parece una respuesta más autoinmune que hormonal. Y con esto, el último juego que hicimos fue que movimos los mismos dos parámetros, o sea, lo mismo que le da volumen a una hormona o a la otra,
Me pasan ahí, por favor, una diapositiva. Eso, gracias. Movimos a las dos, pero manteniendo una misma proporción, la proporción que habíamos encontrado en Lozano. Y resulta que el tejido no se disparó. Así yo moviera el volumen de los dos, si mantenía siempre esta proporción, el tejido me daba respuestas más arriba y más abajo de la media, pero siempre dentro de rangos fisiológicos y de una manera sana. Esto afianza algo que vienen diciendo los endocrinólogos y las endocrinólogas en los últimos años, y es que no es tan importante una de las dos hormonas, porque siempre se ha considerado muy importante atacar el estrógeno, quitarlo, pero no es tan importante solo poner atención en una, sino a la danza y al balance de las dos. Aquí yo creo que esta la voy a dejar para las preguntas. Esto tiene que ver con el sangrado menstrual abundante. No sé si aquí haya personas que tengan sangrados muy abundantes o conozcan personas que tienen sangrados muy abundantes. Usualmente también se tratan con hormonas, con métodos anticonceptivos hormonales, pero resulta que en la fisiología hay más pistas de la aparición de respuestas inflamatorias muy contundentes que nos están produciendo sangrados abundantes, y con el modelo pudimos proponer una ecuación que nos muestra eso, que es más lo inflamatorio que realmente atacarlo con anticoncepción. Dale mano. Con el sistema metabólico, entonces eso fue con el endometrio, con el tejido dentro del útero. ¿Qué pasó con el sistema metabólico? Resulta que hay muy poca información, pero lo que pudimos ver, a ustedes acá les vino a dar una charla el profesor Pablo sobre el metabolismo de glucosa, ¿cierto? Y la insulina y la diabetes. Resulta que estas hormonas también participan en eso que les mostró así de complejo, que nunca habló de estradiol y progesterona, creo. En nosotras impacta. El estradiol y la progesterona ayudan a mantener esos niveles de azúcar en sangre, hablándole al hígado, al páncreas y a los tejidos, a los tejidos musculares, pues, que consumen glucosa y la convierten en energía. Entonces aquí se complejiza un poquito el modelo matemático. Ya pueden ver, miren que este diagrama es mucho más complejo. Aquí está todo el ciclo menstrual puesto en un diagrama. Entonces ya un lenguaje un poco más ingenieril, el puente que siempre son las hormonas y cómo van al metabolismo de la glucosa, de la producción, del almacenamiento, ¿cierto? Y en ese sentido, entonces tenemos un modelo mucho más grande en el que lo que vemos son dos escenarios. Un escenario en el que solo tenemos estradiol y otro escenario en el que tenemos estradiol y progesterona, las dos hormonas. ¿Y qué nos muestra esto? Manu, dale por favor. Esto nos muestra que cuando solo consideramos estradiol, la línea azul es la glucosa del modelo. Miren que, si pueden ver ahí, hay unas bolitas que son los experimentos. La línea azul se pierde cuando solo consideramos estradiol, pero si consideramos las dos hormonas, le pega súper bien a los experimentos. Entonces, lo que nos sigue sugiriendo el modelo es la importancia de las dos hormonas, y para tener progesterona, ¿qué tiene que pasar? El ciclo. ¿Y el ciclo completo qué tiene que tener? Ovulación, eso, muy bien. Entonces, bueno, aquí vamos viendo también diferencias con los hombres. En los hombres la sensibilidad a la insulina, o sea, la capacidad de escucha que tienen las células para dejar entrar la glucosa, no fluctúa en el mes. En nosotras sí, en nosotras esa capacidad de escucha de las células para dejar entrar la glucosa es más alta en un momento del ciclo que en el otro. Antes de ovular es más alta que después de ovular. Entonces vamos viendo que todos nuestros sistemas ciclan, no solo el ciclo menstrual. Nuestro metabolismo tiene una ciclicidad. Miren que acá en esta línea azulita se ve como la glucosa baila en el mes, ¿cierto? No es una línea recta. Ahora sí, Manu. Otra vez, jugando con las entradas de un anticonceptivo hormonal, lo que vemos es que la glucosa se queda quieta, muy plana y más alta que el estado sano.
Dale. También hicimos lo mismo con el sistema cardiovascular y encontramos que efectivamente hay una fluctuación en las... Manu, dale varias. Ahí, lo que les voy a contar es que incluimos un útero porque ningún sistema cardiovascular modelado tenía un útero, solo uno, y en embarazo. Entonces eran todos sistemas cardiovasculares de hombres. Dale. Y lo que hicimos fue, dale más mano, hacer los mismos procesos y encontrar, devuélvete una, que la presión en nosotras fluctúa con esa presencia de las hormonas. O sea, la presión en los vasos sanguíneos va fluctuando. Esta azul es a la entrada del útero, esta rojita es a la salida del útero. No solo la presión fluctúa, sino también cómo los vasos son capaces de hacer vasoconstricción y vasodilatación, dependen también de las hormonas. Dale, Manu. Y aquí, entonces podemos ver el diámetro de la arteria uterina creciendo antes de ovular y contrayéndose después de ovular. Esto lo que nos muestra es que todo nuestro sistema va fluctuando con estas hormonas, y así pasa también en los neurotransmisores, y así pasa también en todo el sistema nervioso central, en el sistema inmune. No sé si les pasa que a veces antes de menstruar les da como tienen más propensión a que llegue una gripa, o les da más sueño, o se cansan más. Bueno, todo el sistema está fluctuando. Manu, dale otra vez. No voy a contarles esto. Entonces, desde una mirada que es fragmentada, desde una mirada que ha pensado, pues una mirada científica que ha pensado el sentir y el pensar como divorciados, que ha planteado que la mente y el cuerpo son cosas separadas, usualmente lo que empieza a pasar es que lo que no nos gusta tanto lo dejamos de lado. El dolor, la incomodidad, cómo nos quitamos esto, ¿cierto? Cómo quitamos el síntoma. Y resulta que quitando el síntoma, miren qué pasaba con las hormonas de los anticonceptivos. Para quitar el síntoma empezamos a poner rigidez en el sistema. Y acuérdense que la pérdida de flexibilidad es pérdida de salud. Entonces, a costa de tener un cuerpo asintomático, un organismo asintomático, empezamos a tener pérdida de salud. ¿Qué pasa con esto? Si ustedes intentan silenciar o anestesiar algo que les duele, ¿qué les pasa cuando tienen ganas de llorar y las contraen y las reprimen? En el cuerpo, ¿cómo se siente eso? De pronto a ustedes no les ha pasado. A mí me pasa que cuando tengo tristeza y no quiero que se me note, entonces empiezo a tener una cara más seria, a rigidizar las expresiones, a hacer como mala clase, empiezo a ser más irritable. Cuando llegan muchas ganas de llorar y no quiero que nadie me vea llorando, se me queda un nudo acá en la garganta, se me contrae un poquito el pecho. Si ya llevo mucho tiempo sin llorar y no me dejo llorar, entonces siento mucha más presión. De pronto a ustedes no les pasa, a mí me pasa. Resulta que las tensiones se empiezan a acumular, pero no solo emocionalmente, se empiezan a acumular en los músculos y empiezan a crear corazas. Y esas corazas, que son tensiones acumuladas en los músculos, empiezan a interrumpir los flujos ¿de qué? De masa, de energía, de información, y empiezan a alterar todo el sistema. Por eso no es que lo psicológico sea un arte oscura que de repente se ve en el cuerpo y se somatizó. No, es que el organismo completo se reordena y empieza a expresar lo que no expresamos, pues por otros lugares. Por eso muchas irregularidades del ciclo van ligadas de situaciones y experiencias emocionales también, que no están desligadas de lo fisiológico y lo que necesitamos atender en lo físico. Humberto Maturana entonces dice que el amor
es una fuerza transformadora, que no solo es un sentimiento o una característica de bondad, sino que es una configuración de acciones que permite la aceptación mutua. ¿Cómo así? Permite aceptar el fenómeno o la vida tal como es, no como yo quiero que sea, tal como es. ¿Con qué? Con la tecnología impresionante que es el dolor, sin intentar cortarlo, atendiéndolo, claro, pero escuchando también. El dolor es una tecnología que se ha desarrollado por años y siglos de la vida, contándonos cosas. El dolor llega a contar cosas, llega a que le prestemos atención a un lugar en nuestro organismo. Y cuando hablo de un lugar, puede ser un lugar físico, puede ser un lugar emocional, puede ser un lugar de toda esta red que vamos siendo. Por eso es una fuerza transformadora, y por eso además no es inusual, esto lo dice un libro que estoy leyendo que me parece muy interesante, no es inusual que la ciencia alcance al arte con el tiempo, y tampoco es inusual que el arte alcance a lo espiritual. Entonces, en estos términos, no es que la ciencia y lo espiritual sean tan desligados, sino que es que nos toma más tiempo poner todo esto en modelos matemáticos, pero finalmente vamos alcanzando al arte y el arte va alcanzando también a lo espiritual. Voy a pedirles un segundo que registren cómo está su respiración en este momento, solo cómo está y cómo sienten su cuerpo. Eso. Y lo que pasa cuando la registran. Entonces, cuando yo registro, a veces vi por ahí unos suspiros, como, ve, me acordé. ¿Y qué pasa en el cuerpo? Cuando vamos transformando la mirada, también vamos yendo más cerquita a nosotros. Y una de las expresiones de esa fuerza que mueve la vida es, por supuesto, la respiración. Es una invitación a eso, a recordar que la vida es colaborativa, que siempre está interactuando, a recordar que en nuestro caso la ciclicidad en la fisiología femenina es sistémica, o sea, todo cicla. Yo no puedo esperar estar con el mismo nivel de energía todos los días de mi ciclo. Va a cambiar, y cambia con mucho sentido. Cambia trayéndome características en unos momentos que no tengo en otras. En unos momentos soy muy lúcida intelectualmente, y en otros momentos soy muy lúcida intuitivamente, y eso va danzando. Entonces, la armonía justo es la manera en que la naturaleza, de la que somos parte, se autosostiene. No hay que pelear tanto con eso. Gracias.